Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de Voy ella. a quitar esto, están a distancia ustedes, porque siento súper raro predicar con esta cosa. Y estoy sumamente contento, agradecido con Dios. Y ahora sí ya no contamino. Por la oportunidad de estar con ustedes hoy recordando algo súper importante para la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y esta mañana vamos a darle una vuelta a los acontecimientos que en el mundo cristiano conocemos como Semana Santa y en el mundo no cristiano conocemos como Gran Puente, vacaciones, ¿verdad? Pero en el mundo cristiano se conoce como Semana Santa. Primero, he estado reflexionando y es difícil comprender, o sea, racionalmente, es difícil comprender que estas fechas no tengan mayor o igual peso que la Navidad o que la Natividad. Y yo reflexionaba ¿por qué no tienen el mismo peso, igual peso? O sea, para la Navidad 2 meses antes están todos preparados, ¿no? Y ya hay un alboroto y la familia y todos muy contentos. Y para la Semana Santa, pues salvo los que algunos, salvo algunos que se meten en un rollo más profundo y dicen, bueno, voy a meterme a reflexionar y demás, no pasa absolutamente nada y no hay como una percepción, salvo que tengas que anticiparte para que no te ganen los viajes, ¿no? Y tengas buenos precios. Y me preguntaba por qué. No quiere decir que esto sea la realidad completa, pero esta es quizás una de las hipótesis que tengo, y es porque para el ser humano es más sencillo el celebrar nacimientos que conmemorar muertes o estar donde hay muertes. Es decir, es mejor y es más óptimo estar en la fiesta que estar en la casa de luto, ¿no? Cuando te invitan a un sepelio o a un entierro, no te pones muy contento, ¿me explico? Y es más, buscas cómo no ir. Pero cuando te invitan a un cumpleaños, es diferente, ¿no? Entonces buscas cómo sí ir. ¿Por qué razón? Porque en nuestra humanidad está esa parte de evitar y eliminar el dolor. El sabio Salomón tuvo que acotar sobre este tema, donde apuntaban a obtener sabiduría en lo antinatural. Y él escribe algo en Eclesiastés 7:2. En Eclesiastés 7:2 se los voy a leer en una traducción, ahí los van a poner en la pantalla, pero yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice así: más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Ah, caray. Y es muy tremenda esta palabra y esto que dice el sabio, porque es algo más o menos como esto. Si bien nuestra victoria en nuestro espacio terrenal comienza en Belén, el momentum sublime se alcanza en el Gólgota. ¿Sí me siguieron? Si bien empieza nuestra vida cristiana en el nacimiento en Belén, en el pesebre, y celebramos la Navidad, el clímax de nuestra salvación y de nuestra realidad y el clímax del cambio y la transformación en nuestra vida se alcanza en el Gólgota, se alcanza en la cruz, se alcanza en la muerte, se alcanza en el dolor. No acaba en la muerte, porque la muerte es ese catalizador que permite que venga la resurrección.
es a través de la destrucción de la muerte que nuestras vidas son valiosas, y a través de la destrucción de la muerte que verdaderamente podemos ser cambiados y transformados y creer que las cosas imposibles pueden pasar en nuestra vida. Si nos recargamos simplemente en el nacimiento y en la celebración, lo imposible no pasa. Pero si nos recargamos en el recordar la muerte, la resurrección y el cambio completo de lo antinatural que es resucitar, entonces podemos confiar en que nada es imposible para Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso estas fechas son tan importantes, por eso este evento es tan importante, por eso es que hoy mi corazón estaba, ¿qué pasa? O sea, tenemos que meterle más, como que nos relajamos esta semana. La verdad, honestamente, yo siento que nos relajamos y tuvimos que estar más intensos, conectados con Dios. ¿Por qué razón? Porque este es el todo de nuestra vida, esto es el todo de nuestro ser, esto es el todo de nuestra existencia y esto es el todo de nuestro futuro. El apóstol Pablo dice que si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Si no hay resurrección, hermanos, estamos perdiendo el tiempo aquí. Gastémoslo en tonterías. ¿Me explico? Pero hay resurrección, pero hay vida eterna, pero hay un Dios que nos amó y un Dios que tiene el control. No sé si estuviste atento y metido en lo que el Espíritu estaba hablando a través de estos cantos, pero primero el Espíritu te estaba diciendo y Dios te estaba diciendo: te amo, te amo, te amo, te amo, pero es que te amo, pero es que yo te amo, pero es que yo siento como que es que te amo. Y después el Espíritu te dice: tranquilo, tranquila, yo tengo el control. De lo que vendrá, yo tengo el control. Yo tuve el control cuando en marzo del 2019 se inició una pandemia mundial. ¿Sí fue 2019 o 2020? 2020, ¿verdad? Ya la recorrí un año. En marzo de 2020 se inicia una pandemia. Yo tuve el control y hoy estás aquí después de que cientos, miles, millones de personas murieron. Y aún de los que murieron y de las familias que perdieron a esos seres amados, Él tiene el control. Y ahora está la crisis y Ucrania, porque el ser humano es necio y terco. Y perdónenme que lo diga de esta manera, estoy hablando de la naturaleza humana, bruto, porque no entiende la dimensión de lo que Dios es, porque le da una oportunidad y ya está llorando y otra vez vuelve a regalar y otra vez se le olvida y vuelve a hacer otra cosa. Ucrania hoy es una tristeza, o sea, parece que se esperaron a que terminara la pandemia para ver ahora qué hacemos, ahora cómo le damos en la torre al mundo. Y es el ser humano, es la naturaleza humana. Pero esto, ¿sabes qué te enseña, hermano y hermana? Que la naturaleza humana está podrida, por eso necesitaba a Cristo resucitar. No hay nada bueno en el hombre si Dios no está en él. Si Cristo no está en la vida del hombre, el hombre está podrido, tiende al mal. Por eso vamos a hacer mañana un recorrido para comprender cómo es que Dios preparó nuestro destino. Y por eso vamos a recorrer rápidamente estos días que pasaron y vamos a poder entender por qué rayos Cristo hace lo que hace. ¿Por qué rayos Dios permite lo que permite? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta traición? ¿Por qué tantas cosas horribles y terribles tuvieron que pasar y tuvo que pasar el Hijo de Dios? Por amor al ser humano que no entiende nada.
sino es por la obra del Espíritu Santo. Tú y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo te habló. Si Él no hubiera hablado, no estaríamos aquí. Ni siquiera nos interesaría conocer a Dios. Así de simple. Demos primero un repaso al jueves, viernes, sábado y domingo santo, antes de llegar al clímax de lo que quiero comentarles. Primero comencemos con el jueves. El jueves santo. Jesús sabe que la única manera de salvar a la humanidad es a través de un sufrimiento intenso y grotesco. En Getsemaní lucha con su voluntad para alinearla a la de Dios, sudando como gotas de sangre. Es entregado por su amigo Judas a los líderes judíos. Mi esposa daba una reflexión el jueves y era una reflexión sobre el Getsemaní. Jesús tiene que enfrentar su voluntad contra la voluntad de Dios y decir, oye, pues si se puede, pasa esta copa de mí y no permitas que lo que viene pase y ocurra. Hay una manera de que no ocurra, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. No había otra manera, había que subirse a la cruz. Y por eso en esa intensidad, en ese dolor, en esa situación de crisis, en el saber que vas a enfrentar en la humanidad de Cristo, empieza a sudar como gotas de sangre. Y eso, si ya lo saben, clínicamente o médicamente está comprobado que es tanta la tensión, se rompen los vasos sanguíneos y empieza a salir sudor con sangre. Y es algo que está comprobado, pero es un grado de intensidad y de tensión tremendo. Es casi comparado, y no soy médico, pero lo asemejo al momento en que te va a dar un paro cardíaco o estás en una situación donde se te duerme la mitad de la cara, porque es tanta la intensidad, tanto el dolor, tanto el estrés, tanta la tensión que te está consumiendo por dentro. Si tú me preguntaras por qué Cristo hizo esto y por qué tenía que estar Él sufriendo en el Getsemaní, porque o sufría Él y Él sudaba como gotas de sangre, o tú y yo la sudábamos. Porque si nos abrieran el velo y nos enseñaran, lo que es una intensidad, una eternidad sin Cristo, no solamente lloraríamos, gemiríamos, gritaríamos, nos volveríamos locos, nos arrancaríamos los cabellos, porque lo que viene sin Dios no tiene ni siquiera en nuestra mente un entendimiento completo. Si has leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, te darás un poquito de cuenta de la alucín que significa el infierno o estar sin Dios. Y es solamente una mentalidad, un poquito. Pero Dios dice, no necesito que sufras eso. No sabes ni siquiera lo que es estar en un lugar donde Dios no esté presente. Es que estoy aquí, este es el infierno en la tierra. No, mijo. O sea, este no es el infierno en la tierra. Si fuera el infierno en la tierra, no habría infierno. Entonces, si este es el infierno en la tierra, imagínate qué es el infierno. Esto no es el infierno. Esto no es para nada. ¿Por qué? Porque eso está diseñado para lastimar a los demonios, para lastimar a lo peor. Pero eso es lo que Dios no quiere. Y Dios no quería, y Cristo no quería experimentar ese sufrimiento tal. Y dice, yo no quiero que tú sudes esas gotas. Y por eso desde el jueves nosotros empezamos a reflexionar y decimos, caray, o sea, te pusiste en mi lugar. Como dirían los chavos, y cuando yo era chavo y decía, mi valedor me hizo el paro, así decía, ¿no? Para que veas de dónde vengo, de la base de la pirámide. Entonces era el valedor que me hizo el paro, ¿no? Eso quiere decir que alguien se iba a romper la boca por mí, porque a mí me la iban a romper completita, ¿no? Pero si el valedor ya no me hacía el paro, pues me la rompían. ¿Me explico? Cristo se pone en medio y dice, yo quiero salir por ti, yo quiero estar por ti. No quiero que sufras lo que yo voy a sufrir. Y eso empieza el jueves. Para el viernes, Jesús, el Cristo, Jesús, el nombre Jesús, y el Cristo, el Mesías. Nosotros lo unimos Jesucristo, pero Jesucristo no es un nombre propio. Jesucristo es un nombre que a veces unimos, pero es Jesús el Cristo. Es decir, Jesús el hombre, como persona, como Abner,
Jesús, el Cristo, el Mesías, ¿no? Jesús el Mesías. Y cuando dices el ungido o el Mesías, entonces entiendes la dimensión tan enorme de quién es Jesús. Es el que va a salvar a la humanidad. El Salvador de la humanidad lo encontramos siendo crucificado, y durante ese tiempo de crucifixión encontramos 7 frases que se predican a través del mundo en las iglesias en este día o el día viernes. Y esas 7 frases se las voy a decir muy rápido, pero tienen una profundidad tremenda que hoy no vamos a ver porque no es el objetivo de verlas, pero sí quiero que las conozcas, porque son 7 frases que trascendieron en nuestra vida. Primera frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repito: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenemos la visión correcta, pero no somos culpables, dice Cristo. Padre, estos no están viendo, pero no son culpables. Nos justifica delante del Padre y dice: no ven, papá, no ven. No es que sean desobedientes, no es que sean necios, no es que sean pecadores, es que no entienden. Perdónalos. No saben qué están haciendo. No saben que están crucificando al Señor y al Rey de Reyes. Pero esto va a ser para bien. Así es de que perdónalos porque quiero que esto les alcance a ellos. Y dices: wow, qué tremendo. Porque el Padre dice, es como la mamá cuando la llaman de la escuela, porque el chamaco hizo un despapalle en la escuela. Ya se sonó a 3 niños y a la maestra le aventó algo en la cabeza. Y llegas y sabes que tu hijo es una bala, ¿no? Dices, no voy a decir nombres de nadie, porque si no decía, muchos los conozco de niños, entonces no voy a decir nombres, ¿no? Pero llega ahí y dices: ay, santo Dios. Y la mamá, ¿no? Te voy a... Pero ya va con la maestra y pues ahí ni modo que se lo zumba, ¿no? ¿Qué pasó, maestra? Pues ya le explica. Y la mamá entra en ese estado de gracia, ¿no? Y de justificación. Ella no agarra y dice: ay, bájese los pantalones, ahorita aquí le doy 3 varazos en sus pompis para que vea la maestra que sí le doy bien duro. No, ¿qué es lo que hace? Ay, maestra, es que mi hijo, es que ha estado intenso, su papá, que es bien salvaje, y empieza a echarle, ¿no?, la justificación. Es que él no sabe, este chiquito, es que le ha costado trabajo, fíjese que le dio fiebre, y empieza a darle una justificación tremenda para sacarlo de la escuela, ¿o no? ¿No han visto ese tipo de mamás? No, ¿verdad? No existen. No fue él, seguro fue... Voy a decir un nombre, pero ese no lo conoce: José María. Sí, ese siempre sale ahí, siempre es el que hace el respapalle. Ese fue, pero él no fue. Mírelo, vea su carita. Y ya el niño ahí con los ojos así de gatito, porque pues sí, se lo van a pasar por 3, pues obviamente como gatito ahí espantado, ¿no? Pobre criatura del Señor, no hizo nada. Esto es algo así que cuando yo lo leía decía: wow, Dios, o sea, estás ahí subido por nosotros y le dices al Padre: perdónalo, no sabe que eso de adulterar y fornicar y matar 3 personas y robarse toda la lana de la tesorería, no lo sabía, papá, perdónalo, fue sin querer. Y dices: wow. Segunda frase: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda frase: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice a un ladrón que está al lado que hay 2 ladrones, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, otro al lado izquierdo, y uno empieza a blasfemar contra él, y el otro le dice: sabes, tú no entiendes nada, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero él ni siquiera se lo merece, y aquí está. Y Cristo hace una expresión de gracia, y esta es la incomprensible gracia de Dios. Incomprensible gracia. Le dice: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Cristianos tradicionales, cristianos de tiempo: no, a ver, aguánteme. No se ha bautizado,
no ha leído la Biblia completa, no ha orado 80 horas como yo, no se ha presentado, no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto. No, no se puede salvar. Así como que, oye, pues aquí lo agarras aquí arriba y ya te lo llevas al cielo, y yo llevo acá haciendo 80 años de sacrificio y caminando de rodillas, y tú te llevas este cuate al cielo luego. Esta es la incomprensible gracia de Dios. La incomprensible gracia de Dios dice: tú estás conmigo porque yo quiero, no por lo que tú hagas ni lo que pienses que tienes que hacer para estar conmigo. ¿Me explico? Yo estoy con Dios porque a Él se le dio la gana que yo estuviera con Él. Y nada ni nadie me puede separar de su amor, ni siquiera yo. Esa es la incomprensible gracia de Dios. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Aunque todos los demás se jalaran los pelos y dijeran: no, ¿cómo va a estar este cuate? Pues acaba de matar, no sé qué. No le importa a Dios. Por eso hay que entender la gracia para entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si no entendemos la gracia, no estamos entendiendo nada de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. ¿Me explico? Tercera frase: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Le dice a Juan, un discípulo. En medio del dolor, Cristo está preocupado por nuestras emociones y provisión. Y en medio de ese dolor, ¿quién se va a estar acordando de su mamá? Pues si está sufriendo un dolor tremendo. ¿Quién va a estar preocupado por su mamá? ¿Quién va a estar preocupado porque pues se va a sentir sola, porque va a estar experimentando alguna cosa rara? ¿Quién? Pero ¿sabes algo importante e interesante? Que en medio del dolor, Cristo voltea a ver a su madre y sabe que su corazón está partido, que sus emociones están al rojo vivo, que va a sufrir la muerte de él como hijo, y también que en medio del dolor, su discípulo amado, ese gran amigo, va a sufrir su partida. Y dice: aquí está tu familia, María. Él es ahora tu hijo. No estás sola. Ahora aquí está tu hijo. Aquí está tu madre, Juan. Cuídala. Ahora te estoy dando mayordomía. Ahora te estoy dando una responsabilidad de cuidar una mujer que no es de tu familia. ¿A qué me refiero en esto, hermanos? Dios tiene cuidado de tus emociones. Dios tiene cuidado de tus sentimientos. Dios tiene cuidado de esos sentimientos y esa necesidad, incluso en lo personal o en lo emocional. Y se lo muestra a María y a Juan en medio de la tortura y el dolor. Quiero asegurarte que si tú y yo estuviéramos en la cruz, lo último que pensaríamos es estar ayudando a los de al lado. Porque con el dolor de tener clavos aquí en las manos, en los pies, descoyuntándose o dislocándose todos los hombros, no pudiendo respirar, por eso te levantas, pero te levantas y te duelen los pies porque están clavados con un clavo y te está ardiendo. Estás desgastado, te golpearon y todo eso. Lo último que piensas es en que alguien que esté allá abajo se sienta bien. Los que sufren de víctimas, ni siquiera por aquí les pasa, porque pobre de mí, preocúpense todos por mí. ¿Tú crees que se va a preocupar por alguien que está ahí abajo? Claro que no, pero Cristo en su gracia y en su misericordia, ahí en medio de ese dolor, dice: me preocupa cómo te sientes tú. ¿Tú crees que un Cristo resucitado no está más preocupado por ti? Claro que sí. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra que está escrita en arameo y dice: Elí, Elí, lama sabactani.
empatizamos con su debilidad e incertidumbre en ese momento. Cuando nosotros escuchamos a Cristo gritar y decir: Dios mío, ¿dónde estás? Me está doliendo, me siento solo, me duele, papá, me duele, ya, termínalo. Porque no solamente es el dolor físico, es el dolor en el alma, es la carga espiritual, son los demonios viniendo con todo directamente sobre Cristo, porque está allí clavado, inmóvil y sin el Padre. Está solo. Y en ese momento nosotros empatizamos con esa debilidad y esa incertidumbre. Este es un sombrío cuadro de soledad por el pecado. Lo que quiere mostrarnos Dios es: mira lo que hace el pecado. Date cuenta lo que hace estar sin Dios. Date cuenta el dolor que genera estar en pecado. Nada bueno viene a tu vida si no está Dios contigo. Hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. Hay soledad. Hay muerte, hay incertidumbre. Y allí Cristo, en esa debilidad, nos hace a nosotros empatizar con Él, y Él empatiza con nosotros y nos dice: no creas que no tengo idea de lo que significa estar solo, sufrir y estar padeciendo. Claro que lo entiendo. Claro que lo entiendo. Quinta palabra: tengo sed. Tengo sed, y nuevamente nos vuelve a sorprender Cristo, porque dice esas palabras para que se cumpla lo profético. Tenía que cumplirse, y muestra su humanidad. Y dice: tengo sed, físicamente estoy agotado, tengo sed, pero también se tenía que cumplir esa palabra, porque era una profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento para dar testimonio que el que estaba ahí arriba era el Mesías, el Salvador del mundo, y que nadie tuviera duda que al que estaban crucificando era el Hijo de Dios. Porque si alguien tenía duda que el que estaba crucificando era el Hijo de Dios, otros tendrían duda que el que resucitó es el Hijo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que va con nosotros y por nosotros. Él está sellando ahí algo y diciendo: tengo sed. Y sí, efectivamente tengo sed físicamente, pero otra cosa, tienen que saber que el que está aquí es el Señor. Porque el día que resucite, ustedes, todos nosotros, nos recargamos en el Señor que resucitó. Y allí está nuestra victoria. Y allí está nuestra esperanza. Y allí está una vida mejor en este mundo y en la eternidad. Sexta palabra: todo está cumplido. En otras revisiones dice: consumado es. Todo está cumplido o consumado es. Entonces Cristo dice: consumado es, está hecho, se hizo. Cuando tú firmas un trato, un deal le llamamos nosotros, ahora que todo es anglosajón, ¿no? Y todos son anglicismos. Cuando cierras un trato y cuando firmas, dices: ¿está qué? Está hecho. Para atrás ni para agarrar vuelo. Tú ya me debes $350 millones. Ay, es que no traía cambio. No, pues es tu rollo, mano. Pues tú ya me debes $350 millones. Tú ya firmaste, Dios te bendiga. ¿No? Así es un trato, ¿no? ¿A poco ya te entregan y ya firmaste, te entregan el carro y dicen: ay, es que ¿qué crees que ya no lo quiero? Ah, bueno, está bien. A ver, regrésame el carro. ¿Cuánto pagaste? 250,000. Ah, ok. Te voy a dar 200,000. ¿Cómo que 200,000? Si te acabo de pagar 250,000. Pues sí, pero ya bajó de precio. Y hazle como quieras. ¿Me explico? Consumado es, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el plan y propósito se logró.
que se cumplió el plan y propósito y que estamos dentro del plan de Dios, su gracia y justicia. Si Dios no hubiera dicho, si Cristo no hubiera dicho consumado es, nosotros estaríamos como en la tablita. Es como cuando te dicen, ¿quieres ir? Pues más o menos. O sea, ¿cómo vas más o menos? ¿Quieres esto? ¿Quieres comer mariscos? Pues más o menos. ¿Y cómo son los mariscos más o menos? Pues los mariscos más o menos son como que, ¿cómo son? Explíquenme, ¿cómo son los mariscos más? ¿Alguien conoce los mariscos más o menos? ¿Vas a pasar la materia? Pues sí, pero no. Ah, caray. Pues sí, pero no. ¿Cómo le haces para pasar una materia? Sí, pero no. Bueno, Cristo dice, o estamos o no estamos, o se consuma o no se consuma, o el propósito está hecho o no está hecho. Lo que Él dice, está hecho. El plan está hecho. Tenía que subir a la cruz, tenía que morirme en la cruz, tengo que resucitar y ya está hecho. Y me voy a morir y ya. Y se acabó. ¿Por qué? Porque me interesan ustedes, porque me interesa su eternidad y me interesa su vida. Por eso lo voy a hacer. Y está consumado, está hecho. Padre, está hecho. Cerrado el trato. Ya me voy. Ay, hasta sentí así como, ya me voy. Se sentí eso que dicen que se enchina la piel porque dices, ya me voy. Cerrado y me voy. Y viene la séptima palabra y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhala. Y se va. Y con eso se va nuestro pecado. Y con eso se va nuestra desesperanza. Y con eso se va la naturaleza podrida. Al final, hermanos, todo está en Cristo. Todo. De Él depende todo. Si vivo, si muero, si triunfo, si no triunfo, en mi entendimiento. Lo que pasa es que hace rato que estábamos cantando, veía esa imagen y decía, tú tienes el control, siempre tienes el control, y veía siempre nuevamente esa imagen que ha estado dándome vueltas todas estas semanas, cuando llega el profeta y le dice, el siervo ve y dice, hay un ejército ahí bien tremendo de sirios, ¿qué onda con ese ejército? Y dice el profeta, ¿qué no ves los ángeles, no ves los carros de fuego, no ves nada? No, no veo nada, yo nada más veo que nos van a matar. Tenemos que aprender a ver los ángeles y los carros de fuego en nuestras vidas. Tenemos que aprender ver en lo sobrenatural, tenemos que aprender a ver en el control de Dios, no en nuestro control. Nosotros fallamos, somos débiles, somos frágiles, pero Cristo es poderoso, fuerte y nunca falla. Gloria a Dios, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Pues acabamos con el viernes. El sábado, salvo que sea el sábado de gloria, que luego todos dicen y se mojan, no entiendo por qué, pero se mojan. Ya no se puede porque ahora ya no hay agua, ya no se puede mojar, ¿no? Pero llega el domingo y el domingo Jesús resucita. Vamos a abrir la escritura en Marcos, el Evangelio de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sale Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9. Si me lo pueden ahí poner, por favor, Samuel. Solamente vamos a leer la parte, bueno, vamos a leer ese versículo, está chiquito. Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es decir, para el domingo, que es el primer día de la semana judío, Jesús resucita. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al versículo 14 y vamos a leer del 14 al 18. Ahí está,
14. Ok, venga. Finalmente, Jesús se apareció a los 11 mientras estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, y estaba enojado, Cristo se enojaba, y cuando se enojaba yo no quería estar ahí, ¿verdad? Y se enojó y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Para que entiendan eso del evangelio, predicad las buenas nuevas. ¿De qué? De que yo morí y yo ¿qué? Resucité. El que crea y sea bautizado será salvo. Bautizado desde el punto de vista de inmerso. Bautizo ahí es inmersión. ¿En qué? En el cuerpo, ¿ok? Aunque sabemos que nos bautizamos en agua posteriormente que nosotros creemos, ¿vale? Pero ahorita no es el tema ese. Y luego, mas el que no crea, ¿qué pasará? Será condenado. Luego entonces, es muy importante lo que les está diciendo porque es la primera instrucción después de la resurrección. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos ¿qué? Sanarán. ¿Qué pasa el domingo? Cristo resucita. Primera cosa, la muerte es vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tienes aguijón. Ya no existe la muerte. Es que me voy a morir. Pues sí, pero apenas empieza mi carrera, ¿no? Me gradué y empiezo a correr. Claro, me van a extrañar y por eso no me quiero morir. Bueno, eso creo, ¿verdad? Pero por otro lado, si me muero, pues no se acaba, ¿me explico? Claro que aquí no estamos en una secta de esas que pues vamos a morirnos para ser felices. No, no es ese rollo. Entonces, pero la muerte es vencida. Entonces el peor enemigo del hombre es la muerte. Vean las películas y vean todo eso. Lo que quieren vencer todo el mundo es morirse, ¿no? Se gastan millones para no morirse. La gente hace locuras por no morirse. Tampoco nosotros somos así como que locos y decimos, pues ya me muero, ya no importa. No, pero en un sentido no tenemos ese terror porque sabemos a dónde vamos. La muerte es vencida. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Tienes que decirle a la gente que ya resucité y que ellos pueden ser parte de eso, porque la gente no se puede morir sin conocerme, no se puede morir yéndose condenada. La gente tiene que saber que yo vivo y que ellos viven conmigo, que tengo algo para ellos. ¿Me explico? Tenemos una misión. Dios dice, no se pongan muy cómodos porque tienen que hablar y tienen que decirle a la gente, por eso estamos aquí, ¿no? Tienen que comunicarse entre ustedes y estarse recordando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo resucitó. Tenemos que ayudar al mundo, porque el mundo no sabe qué está haciendo. Como ese, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, piensan que saben, pero no saben, porque no tienen el entendimiento de Dios. La mente está nublada, es esclavitud. Un esclavo no es libre. Un esclavo no piensa porque no conviene que piense, porque es esclavo. Ay, hoy tengo ganas de ir al Starbucks a tomarme un café. Y el amor se le queda viendo así como que, ¿qué te pasa, mano? ¿Cuál Starbucks? ¿Y qué estás pensando? Hoy tienes ganas de cortar el pasto, eso tienes ganas, y de tomarte una botella de agua de esas de ahí de la llave, de esas. Eso es lo que tienes ganas. Es que como que yo tenía ganas como de un cafecito. No, pues no andes teniendo ganas, eres esclavo. Aquí el que tiene ganas soy yo. Y yo tengo ganas del Starbucks y de que tú termines de podar bien el pasto. Y ahí de ti si no lo terminas bien, porque entonces ahí verás cómo te va. Esa es la esclavitud, me explico. Hoy no la entendemos porque no tenemos esclavos, ¿verdad? Pero no entendemos esa dimensión. Hay condiciones para la vida eterna. Dice, eterna es para aquellos que están conociendo de Dios, no para todos. No es universalista. Necesitamos llevar el evangelio a la gente para que conozca de Dios, para que conozca al Dios verdadero, para que encuentre el entendimiento de salvación en su vida y penetre en ese entendimiento con Jesucristo. Y hay un paquete de bendiciones.
Y ese paquete de bendiciones son todas esas cosas locas y sobrenaturales que Dios hace a través de nosotros. Dios, no nosotros. Y empieza a decir, y vas a agarrar serpientes y eso que no eres mago o de esos hechiceros y vas a hacer estas cosas y luego vas a poner la mano sobre alguien y vas a sanar. Charros, como si uno fuera el ibuprofeno, ¿va? Pero sí, de repente te vuelves el ibuprofeno, el paracetamol, el no sé qué rayos más, la novotiral y todas esas cosas que todos conocemos, ¿va? Imagínate, vas volviendo eso, la quimio, te vuelves el quimio, ¿no? Y sanan y pasan las cosas. ¿Quién va a llegar? ¿Quién no va a sanar? No lo sabemos, tú pon las manos y pues si pasa, pues gloria a Dios, ¿no? Si no pasa, pues también gloria a Dios y síguele orando. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios quiere hacer. ¿Me explico? Y bueno, llegamos al cuarto punto. Hemos recorrido jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Ya voy a terminar, ya casi termino. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver la película al inicio. Me fascina eso de que primero te pasan toda la película y luego dice 3 días antes, ¿no? ¿Está eso? Un mes antes, el año pasado, ¿no? Dices, charros, ya me chuté todo, me hubieran empezado por el final. Y ahorita van a decir lo mismo, ¿por qué no empezó por el principio y ya nos evitábamos todo el rollo que nos aventó, ¿no? Bueno, porque se me ocurrió esta idea de que le hiciéramos así, ¿vale? Entonces, vamos a regresarnos jueves en la mañana o miércoles y nos vamos a ir a Juan. Juan es el evangelio de la visión, Juan es el evangelio de la divinidad, Juan es el evangelio que te abre los ojos hacia lo sobrenatural, hacia lo divino, hacia un Dios sobrenatural. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Listo? Me dicen, listo, ya, es que estoy, sí, ya, venga, venga, ve. No se angustie, vamos a leer hasta el versículo 4, no se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está Cristo hablándoles a los discípulos antes de todo eso que vimos hace rato. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar. Fíjense nada más, se va a montar a la cruz para prepararnos un lugar. ¿No te emociona que te preparen un lugar? Hace cuenta que dice, a ver, tranquilos, les voy a hacer una casa. Y soy arquitecto, perito, arquitecto. Qué chiluca, ni qué condadas allá, ¿verdad? Ni que no saben ni lo que les voy a hacer. ¿Me explico? Y dice, y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo. Amenazo con regresar. Diría el Terminator, ya ni la muelo, ¿no? Pero sí me acordé del Terminator que vuelvo back, ¿no? Regresaré, ¿no? Pero es esta parte, hermanos, es esta parte donde dice, voy a regresar por ustedes, tranquilos, voy a regresar. Ay, pero si ya me morí, tú no te preocupes, yo voy a regresar. La muerte no es el límite, el límite está aquí en ti. Vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que estéis también donde yo esté. Cristo no es envidioso. Bueno, a ustedes les va a tocar allá lejos, allá donde el sol no llega, ¿no? O sí llega, pero más o menos. Yo acá en el Palacio Real y ustedes por allá, mi feudo. No, dice, les voy a preparar algo y ahí voy a estar yo y ahí vamos a platicar. Y ahora sí vamos a echar esas charlas y me vas a platicar por qué rayos hiciste lo que hiciste. No, no es cierto, hermano, no es eso, porque ya nos perdonó y ya llegamos en un estado diferente. ¿Me explico? No se me espanten. Y dice esta parte, ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dices,
wow. Antes de que todo lo anterior pasara, los discípulos ya sabían esto. Hay un lugar para ellos y sería genial. Imagínate un lugar genial, una casa genial, un lugar, ¿cómo te imaginas tu casa genial? Tu casa genial, cada quien tiene su casa genial. Hay unos que les gustan los balcones, otros que les gusta el pasto, otros que les gusta todo oscuro. ¿Cuál es tu casa genial? Y dice, eso que estás pensando es lo que estoy preparando. Esta es la escatología del todavía no. Es decir, la escatología son las cosas futuras. Es el todavía no llega, pero va a pasar cuando yo regrese. Entonces, ponte las pilas porque tengo una casa para ti. Amén. Y luego Cristo les dice cómo acceder a estos privilegios. En el versículo 5 al 7 dice, Tomás observó, es decir, Tomás dijo, ya saben, siempre hay uno, ¿no? Siempre hay uno que, a ver, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, y todos, ay, Tomás, ¿no? Ya, ahí va Tomás otra vez. ¿Cómo vamos a saber el camino? Gracias a Dios por Tomás, porque ese preguntón y ese nos hace que entendamos, porque ¿cuántos no hubiéramos preguntado, ¿cuál camino, Dios? ¿Ah? Pero gloria a Dios por los Tomases, ¿no? ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también conocerías a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice, hay un solo camino y soy yo. Y si caminas este camino, ahí te espera tu casa. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues caminar. ¿Cómo le hago así? Pues camina. Pues así como se camina, pues así. Ves a Cristo, ves que no está y caminas ahí y dices, pues ¿qué está diciendo? Que ore, pues oro, que levante las manos, pues las levanto, que me incline, pues me inclino, que ame a la gente, pues la amo, que no la quiero amar, pues la amo, ¿no? Y aprendo a caminar. Dice, oye, pero como que sí es difícil caminar contigo porque pues sí está medio complicado, porque ese higadito que me pusiste de jefe, no es cierto, es mi jefe, sí es una bendición, para que no, esa persona que está ahí, que de veras que no sé qué, y entonces viene el Espíritu Santo y dice, ánimo, yo que estoy, yo te voy a cambiar tu corazón todo cochambroso y todos tus pensamientos todos maquiavélicos, yo te voy a enseñar a amar. Dices, ay, ¿a poco sí? Sí, te voy a enseñar a que leas la Biblia, te voy a enseñar a que le entiendas, te voy a enseñar a que perdones, te voy a enseñar a que ames, te voy a enseñar a que seas buen padre, a que seas buen hijo, a que estudies. ¿En serio? Pregúntenmelo a mí, neta. Dios me enseñó a hablar aquí en público. Yo no sabía, ni quería, ni me interesaba. Pero el Espíritu dijo, pues yo sí quiero. Pues le camino, pero no sé cómo, pues yo te enseño cómo. Y aquí estamos. Y en muchas cosas, en lo profesional, en mi vida, en otras cosas, en idiomas, en otras cosas que yo ni quería, ni sabía, ni podía, ni tenía el entendimiento. Pero si lo hizo conmigo, que soy, así como que X, que no va a hacer contigo. ¿Qué no puede hacer contigo? Pues puede hacer grandes cosas. Solo hay que aprender a caminar. Por eso estamos aquí, para darnos, órale, dale, vente, camínale. No, ya me cansé. No, ¿cómo no? Vente, yo te cargo, hombre. Agárrale una pierna, vamos a jalarle porque tenemos que caminar. ¿Vale? Concluyo. Ahora que vimos todo con el sentido de estos días del pasado que conmemoramos, podríamos preguntarnos, ¿pero qué sigue ahora? ¿Esperamos lo mejor en el cielo y en eso nos alegramos? Y es muy tremendo porque siempre
bueno, está padre cuando me muera y cuando venga Dios, pero mientras, ¿qué hago? ¿No? Y hay algo bien hermoso. Vayan al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 30 al 32. Ahí vamos a concluir. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Me avisan cuando ya lo tengan, ¿vale? Ah, ya está ahí, ¿verdad? Jesús decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Y aquí viene una respuesta. Pon mucha atención y el Espíritu te da entendimiento en esto. Es como el grano de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después crece más que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta es la escatología del ahora. Vimos la escatología del todavía no, pero va a pasar. Y esta es la escatología del ahora. Hoy vivimos en el reino de Dios. Y quiero decirte, amado hermana, hermano, tú eres una pequeña semilla de mostaza que fue sembrada en la tierra y está siendo regada por el Señor y por el Espíritu, y está siendo regada por Él para que tú crezcas y des fruto abundante, y la gente que está alrededor de ti se sorprenda y diga: ¿tú? Y tú digas: no yo, Él. Él. Y perdóneme que me emocione, pero estaba viendo una película sobre Kurt Warner, ¿no? Y me encantaba porque él dice, gracias a Dios, gloria a Dios al final, ¿no? Y entendí algo porque decía, wow, Dios, cuando regresas al pasado y te das cuenta que eras una pequeña semilla de mostaza, que no eras nada ni significabas nada para nadie, y donde estabas era nada en la tierra, y de repente cuando conoces a Dios y empieza a tratar con tu vida y empieza a hacer que crezcas y sale una rama y ayudas a una persona y sale otra rama y empiezas a cambiar la relación con alguien y sale otra rama y tienes una hija y sale otra rama y tienes otra hija y empiezas a gozarte y empiezas a saber ser padre cuando eras un bruto. Y de repente sale otra rama y te ponen en un puesto que excede tus expectativas y Dios dice, te doy la capacidad. Y sale otra rama y dice, aquí tienes hijos espirituales, cuídalos. Pero son muy valiosos, cuídalos. Pero era una pequeña semilla de mostaza. Pero yo soy el labrador y yo confío en ti. Y yo te hice un árbol grande y frondoso. Ahora da un lugar a los pájaros y dale sombra al que necesite reposo. Ahora extiende tus ramas en lo material, en lo físico, en lo económico, en lo espiritual, en donde se necesite. ¿Quién necesita algo? Allí tiene que estar tu árbol. Y esa es la escatología de la hora. Es vivir el reino hoy, haciendo lo que Dios da en su gracia. ¿Eres semilla? Aún no desesperes. Va a salir y se va a volver en un árbol grande. ¿Ya eres un retoño? No desesperes, vas a crecer. Ya eres un árbol. Haz lo que tienes que hacer. No preguntes, hazlo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Da sombra, da vida, da fruto, da amor, da misericordia. Empodera al débil
cubre al que se siente endeble, ama, cobija. Amén. Hoy, mis hermanos, estamos definidos por esta realidad, por la realidad de la cruz y la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos define. Estos días son los que nos definen. Hoy nos define eso. Estaba viendo que decían Beverly Hills 90210, Skins, Euphoria, Elite, Merly, que son series que algunos conocerán, definieron una generación. Y yo decía, no. Y dije, sí, la neta es que sí. La verdad es que sin Dios te definía esas cosas. Y viviste pensando que eras Brandon Walsh o Brenda no sé qué, o no me sé los personajes de Skins y de otras cosas, ¿no? Y viviste así. Nada más que te faltaron los 85 millones que tenían ellos, vivir en Beverly Hills, y aparte que era una serie que era una fantasía, ¿verdad? A nosotros no nos definen esas tonterías, nos define Dios, nos define el Evangelio, nos define Cristo, nos define quiénes somos en Él, porque eso permanece, eso bendice y eso genera en nosotros una convicción de que valemos mucho, somos mucho y que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Amén. ¿Cómo te sientes? Gracias ¿Bien? por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.